Convocamos a Rafael Ibáñez, a Rafa, de Gender Cross Global, otro de los fundadores y actual director del Cluster ACTech, a presentar esta temática. Bueno, qué placer escuchar cómo llega la tecnología al campo. Durante tantos años manejar el avión sin el tablero de control y hoy encontrándonos con este nivel de datos nos permite pensar en un futuro mucho mejor. Ahora me toca presentar algo que me da un especial placer porque siempre cuando nos mantenemos en la queja entendemos que hay cosas que podemos hacer en nuestra microeconomía. En la macroeconomía, por lo general, que es la que más nos metemos o nos involucramos afectivamente en la lectura, en el entender, en el desarrollar, la macroeconomía nos potencia o nos limita el desarrollo de nuestras actividades económicas y sociales. Pero la felicidad se juega en las microeconomías. Si nosotros en la zona núcleo productiva generamos una capital mundial, seguramente vamos a encontrar que en los Excel o en los datos vamos a tener la gente adentro como un activo. Ahora me toca presentar a la gente de RIL, a Camila Alanís, que nos va a documentar cómo son las buenas prácticas y cómo esos datos y cómo esas mejores prácticas se llevan a los gobiernos locales para mejorar el entorno y la integración y manejar también los gobiernos con ese tablero, con esos datos que recién nos mostraban Gusti y la gente de ganadería. Camila, adelante. Recibimos a Camila Alanís con un fuerte aplauso. Camila es psicóloga social especializada en innovación educativa y metodologías ágiles. Actualmente coordina el programa Ciudades del Conocimiento en la Red de Innovación Local, impulsando la articulación entre sector público y privado para generar ciudades más innovadoras. Adelante, Camila. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Es un orgullo estar en la ciudad de Río Cuarto, una ciudad que para nosotros es una ciudad faro en un montón de aspectos. Desde la red de ciudades que hacemos en RIL, miramos a esta ciudad para que inspire, ¿no?, a otras ciudades. Y hoy a mí me toca traer un poco la mirada de cuál es el rol de los municipios y por qué cuando hablamos de generar redes es tan importante las nuevas concepciones que se pueden dar desde el espacio público, desde el Estado, desde el lugar que el Estado ocupa en las conversaciones. Les voy a contar primero un poquito qué hace RIL, ¿no?, por qué nacemos, cuál es nuestra razón de ser. La Red de Innovación Local somos una asociación civil apartidaria que trabaja con gobiernos de Latinoamérica, con especial foco en Argentina. En Argentina hay 2.308 municipios, comunas. RIL trabaja con más de 500. Y para estos 500 municipios nosotros hemos ido generando diferentes metodologías que lo que hace es conectar, acelerar e inspirar a todas esas personas que hoy estén trabajando para resolver desafíos públicos. Y acá voy a empezar como a incorporar un poquito cuál es nuestra noción y cómo trabajamos este tipo de conceptos como desafíos públicos y demás, ¿no? Por eso hablamos del liderazgo local, porque el liderazgo local es mucho más que el intendente de una ciudad y su equipo de gobierno o el rol del Estado municipal como hacedor de políticas públicas, ¿no? El liderazgo local tiene que ver con este dinamismo, con estas conversaciones, con estas colaboraciones que se pueden dar entre el sector privado, entre el sector público, académico, tercer sector. Entonces nosotros desde esta red lo que hacemos es justamente acompañar a que estos gobiernos puedan ser cada vez más eficientes. Porque RIL, si bien tiene esta concepción de que un buen liderazgo local tiene la posibilidad de transformar las vidas de las personas, también cree que cuando hablamos de generar oportunidades, espacios como este se vuelven cada vez más protagonistas de ese cambio, ¿no? Y yendo un poquito como a esto, ¿no?, a lo concreto y a nuestra razón de ser, nosotros queremos
que los chicos y chicas que hoy están acá en Río Cuarto tengan la posibilidad de estudiar, de trabajar, de desarrollarse, ¿no?, humana y profesionalmente en la ciudad donde han nacido, y que si de repente les gustaría migrar a otra ciudad sea de alguna manera por una posibilidad, pero no por una obligación, ¿no?, como nos ha pasado a muchos de nosotros que nos hemos tenido que ir a buscar nuevas oportunidades. Pero hoy les voy a hablar un poquito de lo que es nuestra mirada cuando empezamos a meternos en los temas más técnicos de la agenda de un gobierno local. Y la agenda de un gobierno local está compuesta por 986 temas. Son 986 temas que un intendente y su equipo de gobierno tienen en la cabeza diariamente cuando gestiona una ciudad. Desde el alumbrado, barrido y limpieza, su política ambiental, su política de desarrollo económico, y entre ellos el fomento de la economía del conocimiento, ese gran paraguas en el que el ACTECH se nuclea como un gran tema y una gran agenda de oportunidades. Entonces, les voy a pedir que a medida que me escuchen, ¿no?, ir desarrollando estos temas, también vayan encontrando cuál es ese lugarcito en el que les gustaría involucrarse en el desarrollo de sus ciudades. Nosotros desde RIL desarrollamos este programa, Ciudades del Conocimiento, que es un programa que lo que busca es responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo el conocimiento va a ir agregando valor a las actividades productivas de una ciudad a través de la incorporación de nuevas tecnologías, a través de la innovación, pero siempre sustentándose en algunos pilares que creemos básicos, ¿no? La colaboración entre el sector público y el privado, la educación que responda a las verdaderas necesidades del mercado. Y acá cuando hablamos de educación nos empezamos a meter en un terreno un poquito más pantanoso porque entendemos que la educación no es una competencia del Estado municipal, sino una competencia del Estado provincial, y ahí esto se vuelve un poco más difícil, más desafiante. Pero sobre todas las cosas, la posibilidad de este gobierno local, de estos líderes de la transformación de la ciudad, de orquestar, de meterse, de intervenir en esta agenda y en este abanico, por así decirlo, de conversaciones en donde la infraestructura, hoy hablaban de las rutas, yo voy a traer el concepto de conectividad. Recién veía las aplicaciones que se usaban en el campo, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cuántos de estos campos hoy tendrán acceso a señal de teléfono, a internet, ¿no? Y ese tipo de batallas, ¿no?, es la que de alguna manera invitamos a que los gobiernos locales que trabajan con RIL empiecen a generar todo este ecosistema para que eso suceda. Y lo que está en pantalla es un QR que los va a llevar a un archivo, a un autodiagnóstico que RIL generó. Los autodiagnósticos RIL son herramientas que lo que hacen es buscar y entender cuál es el punto de partida de un gobierno local al trabajar un tema. Hoy tenemos más de 30 autodiagnósticos. Que es Economía del Conocimiento, hay otro de Desarrollo Económico, hay otro de Inteligencia Artificial para Gobiernos Locales, y así, todos los temas que atraviesan la agenda local tienen un autodiagnóstico. Entonces el secretario de producción de un municipio entra y va respondiendo por sí o por no, o por respuestas intermedias, algunas de estas preguntas, y va a entender rápidamente cuáles son sus grandes ámbitos, sus grandes oportunidades de mejora en el tema. Bueno, voy medio rapidito que estamos cortos de tiempo. Les pido disculpas porque estoy muy resfriada y muy embarazada, así que no es una buena combinación para hablar rápido. En este autodiagnóstico de Ciudades del Conocimiento tuvimos algunos hallazgos a la hora de analizar cuáles son las oportunidades de las ciudades en el tema, cuáles son esos grandes dolores, pero también cuáles son esos escaloncitos en los que nos podemos apalancar un poco más, ¿no? Y nos encontramos con que el 80% de estos municipios hoy cuentan con un mapa de actores, de aquellas organizaciones e instituciones que forman parte del ecosistema de la economía del conocimiento. Empresas de base tecnológica, empresas que hoy estén innovando en el tema, universidades, agencias de desarrollo, todo aquel actor que esté vinculado a la generación de conocimiento. Lo que queremos entender acá es, ¿lo conoces? Mínimamente, ¿sabés quién es? Después vamos a analizar si te vinculás, si no te vinculás.
el 72% nos dice que cuentan con espacios para que esta vinculación entre el ecosistema emprendedor de la economía del conocimiento pueda suceder. Cosa muy importante en un contexto, virtual y remoto como el que vivimos. Pero acá la cosa ya se empieza a poner un poquito más desafiante, porque el semáforo en amarillo nos dice que el 47% de los gobiernos locales cuenta con una estrategia para mejorar la conectividad de la ciudad, menos de la mitad. La conectividad, sabemos, tarea compleja, a largo plazo, costosa, actividad de los privados, etcétera, etcétera, pero también la base de la pirámide, ¿no? Es como que si no garantizamos el acceso a Internet, mucho de lo que estuvimos viendo esta mañana y de lo que vamos a seguir viendo difícilmente va a poder volverse realidad. El 42% de los gobiernos locales realiza relevamientos para entender cuál es la visión de la ciudadanía cuando hablamos de economía del conocimiento. Hay muy pocos gobiernos locales que entienden y se conectan con las personas para entender la propensión a capacitarse, por ejemplo. Que le pregunta a sus chicos, a sus adolescentes, ¿están queriendo estudiar carreras vinculadas a la tecnología? Sí, no, ¿cuáles? ¿Cuál es el acceso de las mujeres a esas carreras relacionadas a la tecnología? ¿Cuál es la brecha digital o cuál es la alfabetización digital cuando les preguntamos a los docentes con qué herramientas cuentan? Hay muy poquitos gobiernos locales hoy que tienen una estrategia sistematizada que le permita entender cuáles son los datos con los que cuenta en este sentido. Más desafiante todavía cuando hablamos de si acompañan a las empresas a aplicar a los beneficios fiscales disponibles de la Ley de Economía del Conocimiento, por ejemplo. ¿Conoce cuáles son las habilidades necesarias para agregar valor a través del conocimiento en su ciudad? 30%. Esto habla de una falta de articulación muy grande, muy evidente entre los gobiernos locales y el sector privado de la ciudad, el sector productivo. El 30% de las ciudades cuenta con un plan para promover la economía del conocimiento desglosado en objetivos medibles y pasos establecidos. Esto habla de una falta de estrategia a largo plazo, ¿no? Tengo políticas relacionadas al tema, tengo estrategias específicas para capacitar a los chicos y chicas en programación, pero de ahí a que mida, a que le haga un seguimiento, a que esto responda a un plan estratégico, hay una brecha inmensa. Y un poco como frutilla del postre, ¿no? Ese 15% y ya con el semáforo en rojo, ¿tenemos gobiernos locales que hayan definido indicadores para medir los resultados, para medir las intervenciones llevadas adelante en territorio? No. Se hacen muchas acciones muy dispersas entre sí, quizás muy poco conectadas y que tampoco están correctamente medidas. Entonces acá nos hacemos una pregunta, ¿no? Tenemos ciudades que están diagnosticadas, tenemos ciudades que de repente pueden llegar a conocer su mapa de actores, pero no las tenemos planificadas, no las tenemos conectadas, ni entre sí, ni las ciudades con sus ecosistemas. Por eso también celebro tanto la identidad de este encuentro, ¿no? No por algo se llama un punto de encuentro para todo el ecosistema Actech. Me encantaría, hoy está acá el gobierno de Lobería, provincia de Buenos Aires, se han hecho más de 9 horas de viaje, de alguna manera también para entender cómo ciudades como Río Cuarto están resolviendo esto. Entonces acá hicimos de repente como una fórmula que de alguna manera es la fórmula que nos va a llevar al éxito y entendemos que una ciudad del conocimiento, para después ir entendiendo e ir desarrollando las diferentes verticales, ¿no? dentro de la disciplina, va a requerir algo así como la formación, más la conectividad, más una comunidad innovadora, ¿no? Estas comunidades que se animen a innovar, que se animen a ir por soluciones nuevas y disruptivas, por la articulación estratégica, por la política pública, la decisión política, sostenida. Si tuviéramos que cambiar algunos factores de esos, diríamos que una ciudad sostenible, ambientalmente, económicamente, necesita de espacios de participación ciudadana como estos, que estén institucionalizados, que haya espacio para que se escuchen todas las voces, que haya empresas comprometidas, empresas innovadoras y sobre todas las cosas también que haya una decisión política que se sostenga en el tiempo, que cambien las gestiones y que se sigan inaugurando espacios que empezó otros, ¿no? Y de alguna manera RIL
cuando habla de traer todas las voces en la mesa, tiene este objetivo. Y para ello los gobiernos locales tienen una misión muy clara y RIL ahí desarrolla como un programa muy específico de acompañamiento para ellos y tiene que ver con esto que decía anteriormente, ¿no? Tenemos que pensar esto como ecosistema. El municipio no puede resolver, ni el municipio ni las empresas, ¿no? No pueden resolver temas tan integrales, tan interdisciplinarios y tan a largo plazo como el desarrollo económico de una ciudad, como las estrategias de formación y de empleo, como la conectividad, solos. Entonces necesitamos pensar esto con clave de ecosistema. Yo me imagino siempre a un gobierno local como un gran orquestador de estas conversaciones, a un gobierno local que propicie estos espacios para que las conversaciones sucedan o que se sume a estos espacios. Las ciudades tienen que ser estratégicas en la formación y el empleo, utilizar muy bien sus recursos en este sentido, tiene que tener como pilar la conectividad y tiene que poder comunicarse con la ciudadanía y tener una identidad local muy marcada. Hoy que Río Cuarto esté pensando en Actech, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Digo, y así ciudades como Campana están pensando en otra vertical productiva porque están conectadas con esa identidad local. Y creo que hasta aquí llegamos. Y quiero cerrar con esto que les decía anteriormente. Estos 4 pilares que están acá, todos decimos se cae de Maduro, ¿no? que tiene que ser así, pero quiero volver a traer lo que les decía al principio. Esto no solamente tiene que suceder en sí mismo, tiene que suceder en simultáneo, ¿no? Los líderes de la transformación de las ciudades hoy tienen que pensar en todo esto al mismo tiempo, más los 986 temas que les nombraba al principio. Entonces acá va a ser muy importante que todo esto que decíamos de las ciudades como estos espacios cada vez más vivibles y cada vez más atractivos en donde uno gana su calidad de vida y donde pretende que sus hijos tengan oportunidades para el desarrollo, que cada uno y cada una de nosotros pueda tomar este rol en el que realmente se sienta cómodo, en el que lo haga por una misión y no por una simple buena voluntad de colaborar, ¿no? Pero que realmente nos involucremos. RIL va a estar trabajando para generar ciudades eficientes. Necesitamos que ustedes, ecosistema público-privado, trabaje para que las ciudades sean ciudades de oportunidades. Muchísimas gracias por su atención. Fuerte el aplauso para Camila Alanís. Bueno, muchas gracias, Cami. La verdad que en el mundo la lucha es por el talento. Festejo que están los pibes y las pibas que han venido a acompañarnos, los que van a estar siendo nuestros próximos líderes, los que van a estar driveando el talento. Las sociedades basadas en conocimientos son sociedades más justas, en donde hay una mejor educación, un mejor acceso a las posibilidades. Por lo tanto, que RIL esté apoyando a las intendencias en tener una mirada cómo atraer el talento, cómo cuidar el talento, cómo mantener el talento. Es muy interesante cuando alguien se va de su pueblo para desarrollar su actividad en otro lugar por deseo. Lo que no está tan lindo es cuando se va porque no le queda otra. Nosotros creemos que en la zona núcleo productivo de todo Córdoba podemos generar ámbitos de conocimiento, por eso en el clúster Actech lo formamos, no es una cámara, sino que es un clúster que lo formamos por diferentes actores que agregan valor. Está el INTA, que lo veo allá, las universidades, los gobiernos locales, los empresarios, y si queremos exportar hasta convocamos una academia de inglés que se sume porque claramente vamos a tener que hablar el idioma universal de los negocios. Esa es la idea, esa es la propuesta, estamos basados en conocimientos y estamos basados en integrar cada vez más actores dentro de la sociedad para que haya sociedades y lugares más felices. Así que, Cami, ¿cuál dejarías como mensaje, cuál sería la próxima tarea en la zona núcleo productivo y qué podemos hacer del clúster para hacer ambientes y mundos más vivibles? Qué buena pregunta. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Identificar cuál es el proyecto que sale
realmente del corazón del negocio, del dolor profundo que puedan tener estos actores que nosotros estemos pretendiendo vincular. Hemos visto desde la Red de Innovación Local que las colaboraciones y las articulaciones públicos-privadas y el compartir conocimiento es sostenible en el tiempo cuando se hace desde ese lugar, ¿no? Y no por desmerecer las iniciativas de responsabilidad social, ni muchísimo menos, pero digo, esa colaboración y ese acercarte a articular y a resolver algo con otros tiene que estar dado desde ese dolor, desde ese corazón del negocio de cada uno de los que estamos acá. Entonces, creo que un muy buen próximo paso tiene que ser ese, ¿no? Tiene que identificar cuáles son esos proyectos que nos mueven a cada uno y a cada una a participar desde estos lugares realmente fieles, ¿no? Con el rol que cada uno ocupa. Y es una inversión a largo tiempo. Recién yo nombraba que estaba acá la ciudad de Lobería con su intendente actual, con su intendente anterior. Digo, tuvimos la suerte de estar cerca de una ciudad de 18.000 habitantes que apostó por un proyecto universitario, apostó por tener una universidad dentro de su propia ciudad justamente para esto, para que los jóvenes no tengan la obligación de irse, para poder tener las primeras camadas de jóvenes universitarios, de talento local, que pueda quedarse en la ciudad después de haber gestado todo un ecosistema de oportunidades. Y todo esto no pasó de la noche a la mañana. Acá hubo un proceso de muchos años y de mucha apuesta en conjunto, de inversión en recursos, pero también de muchísima inversión en tiempo y en valores. Entonces, creo que eso es como quizás lo más importante y y el mensaje más fuerte que yo tengo en este tema de generar territorios del conocimiento. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero inicia el tiempo de cada uno de nosotros para comprometernos y ser parte de la transformación. Seamos parte de la transformación que queremos. Un abrazo y agradecido a las dos y a todos ustedes. Gracias, Rafa. Gracias, Camila Alanís, por ser parte de este evento. De esta manera llegamos al fin de la primera etapa. Vamos a hacer una breve pausa, 10 minutos, y seguimos porque hay mucho más por delante. 10 minutos y volvemos. Gracias.